Gracias por continuar con nosotros y bueno, el día de hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, que nos viene a platicar de los efectos o las secuelas que puede tener la guerra en muchos individuos, bueno, en general. Ya platicaremos de eso con él. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Nancy. Gracias, pues muy bien aquí ya después del carnaval. Aquí, gracias por la invitación. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien, ¿Bailó trabajando, trabajando, ya sabes. ¿Y esos ojitos como qué, obreros, doctor? como obreros de la salud. Muy no, bien. los hospitales no descansan. Tiene toda la razón del Eso sí mundo. es. Tiene toda la razón, ¿verdad? y eso siempre se los El vamos a próximo agradecer año. muchísimo. El otro año ahí hace un Nos campito. desquitamos, Sí, claro que sí. exactamente. También se debe de divertir, doctor. Oiga, pero vamos a hablar de este tema, híjole, que nos cuesta tanto trabajo, pero que es una realidad y que lo vemos ahora sí que en todas partes del mundo a donde vayamos, podemos ver veteranos, gente que ha sufrido en la guerra y cómo le afecta muchísimo. Es correcto, ¿no? Cuando hablamos de la guerra desde el punto de vista militar, ¿verdad? Tantos conflictos que hay en el mundo, ¿no? Ahorita que se habla mucho de la guerra de Ucrania, ¿no? Claro. Pero yo creo que la primera guerra empieza en casa, ¿verdad? Porque la violencia no es un fenómeno exclusivo pues, de las guerras militares. Claro. Muchas veces la violencia es mucho peor en la casa. Pero ese ya es otro tema. Platicábamos fuera del aire, ¿no? De cómo puede afectar la guerra militar, estos conflictos armados, en los niños, ¿verdad? Y en general, en el cerebro de las personas. Fíjate que uno de los grandes olvidados en las guerras, o que no se ha explicado tanto, pues son los niños, ¿no? Claro. El cerebro de los niños hay que entender que es un cerebro que está en constante evolución, en constante maduración. El cerebro del niño no nace y ya está, sino que va madurando, se va moldeando. Y bueno, pues son uno de los grandes afectados porque se ha visto que los procesos de maduración se traducen desde el punto de vista del funcionamiento de las neuronas, en que estas neuronas van a perder la capacidad de producir esta mielina, que es como, la mielina es como el aislante que tienen los nervios. Bueno, pues este proceso se puede ver interrumpido, se puede ver retrasado, ¿verdad? O, por ejemplo, las conexiones que se van estableciendo entre las neuronas son cambios que a nivel físico se presentan en el cerebro y que se traducen en una maduración del sistema nervioso central, o sea, va cambiando el cerebro, se va conectando mejor. Esto es un proceso que en condiciones normales se va a dar en todos los seres vivos, pero cuando hay una guerra, esto se puede afectar y se ha demostrado. Se ha visto que, por ejemplo, los niños ante pues las pérdidas que ocurren en la guerra, ¿verdad? Muchos pierden a sus padres, a un ser querido, su casa o los separan. Nosotros tenemos un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. La palabra límbico viene del latín y significa límite. Son un conjunto de estructuras que integran la corteza cerebral con ciertas estructuras que están por debajo de la corteza. Entonces este sistema límbico se activa ante situaciones en las que nos vemos bajo amenaza. Cualquier situación que genere o que nos ponga en riesgo, se activa de manera automática. Es un elemento fundamental de la supervivencia y muchas especies lo tienen. Y esto trae como consecuencia en inmediato una serie de cambios químicos que hacen que o peleemos o nos retiremos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia. Bueno, pues este sistema se desarrolla de una manera anormal, tanto en los niños como en los soldados que, por ejemplo, han estado en el campo de batalla, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando termina la guerra y tú los quieres incorporar a la escuela, al trabajo, de momento van a sentir ansiedad, van a tener miedo, van a tener problemas para concentrarse. Porque quizá necesitan como de esa adrenalina que es correcto. ¿Por qué? Porque fue tal el nivel de estrés al que se sometió su cerebro que estas estructuras cambiaron de una manera permanente. Y entonces ya ante cualquier situación de estrés, esta respuesta va a ser completamente anormal. Incluso se puede activar bajo situaciones completamente normales y entonces tienes a los niños con pesadillas, con problemas de concentración, o a las personas que laboran pues con depresión, con bajo rendimiento, ¿no? Con crisis de pánico, ¿no? A veces terminan. Entonces no es solamente desde el punto de vista físico de que, por ejemplo, viene un balazo, ¿no? O hay un estallido y te quedes sordo o tengas un derrame cerebral por un impacto de bala, sino que hay cambios a nivel funcional
que la guerra va produciendo en la mente de los individuos. Pero esto tiene una base biológica, Nancy. No es nada más un asunto de tener miedo a ir al frente de batalla, ¿no? O a perder una extremidad, o qué va a pasar con mi familia, no. Sino que también se van a producir o se van a ir produciendo, es el estrés que produce la guerra, va a cambiar literalmente nuestro cerebro de una manera permanente. Y no es infrecuente ver los reportes, ¿verdad?, de los soldados que han vuelto de la guerra. Te dicen los familiares, pues ya no es el mismo, ¿no? No, y uno lo puede ver cuando va, por ejemplo, a Estados Unidos o lo que sea, que ves a muchas personas que de pronto, pues sí, y físicamente y también mentalmente no están bien porque fueron afectadas, porque fueron a la guerra. Y esto tiene una explicación, pues, biológica, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente ese miedo a enfrentar todo esto va a cambiar nuestro cerebro. ¿Y qué decir de los niños, no? O sea, los niños son uno de los grandes perdedores en estos conflictos armados, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que pues muchos de los avances científicos se han dado durante las guerras. Digo, es innegable que en este afán de supervivencia, pues sí han habido avances, ¿no? Pues sí, salen cosas buenas, pero salen ¿a costa cosas de buenas, qué? ¿a cuesta de qué? Pero ¿cuál es el precio? Pues definitivamente no podemos estar a favor de la guerra. O sea, como médicos sabemos de los impactos que esto puede tener, ¿no? El famoso síndrome por estrés traumático o postraumático, pues puede durar para toda la vida, ¿no? Y son pacientes que van a requerir psicoterapia, ¿no? Van a tener que ir a sesiones. En este caso, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, en este caso, ¿la familia cómo puede ayudar? ¿Sí hay forma de que...? Por supuesto, la red social, esto es los amigos y la familia, sí pueden de alguna manera intervenir pues, para reconocer estos signos, ¿verdad? Y buscar la atención y además para ayudar a integrar a la persona a su vida, ¿no? Porque muchas veces estas personas son sacadas de su entorno, ¿no? O sea, yo he leído artículos, ¿no?, de la guerra de Ucrania, por ejemplo, cómo habían ingenieros, maestros, médicos, y pues de un día para otro, vámonos, ¿no? Sí, claro. Al frente de batalla, ¿no? ¿O qué te puedo decir? Bueno, en el caso de las pandemias es otro tipo de guerra que también se enfrenta, o sea, puede llegar a afectar en un momento dado el hecho de tener una amenaza como la que se presenta en las guerras. Claro, cambia todo. Cambia totalmente la perspectiva de las personas, ¿no? Y es bien interesante cómo durante la guerra el cerebro buscando protegerse, el cerebro de un soldado cambia, ¿no? Por ejemplo, hay una exclusión auditiva. Cuando están en el frente de batalla, el cerebro cancela todos los estímulos y únicamente se concentra en mantenerse vivo. Entonces, va eliminando un montón de señales que normalmente nos van. Entonces, ¿qué sucede? A veces tienen una lesión y es tal el estrés que tienen que ni sienten la herida, ¿no? Y cuando pasa la batalla, se empiezan a quejar de dolor, ¿verdad? Que es lo mismo cuando estás en estado de shock. Es correcto, es correcto. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues porque el cerebro se organiza de tal manera que libera una serie de químicos que bloquea una serie de, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la exclusión auditiva. No oye nada más que a sus compañeros, ¿verdad? O lo que está pasando al frente. Va eliminando una serie de estímulos para concentrarse en aquello que lo puede hacer sobrevivir. Doctor, ¿y existe diferencia entre cómo estas secuelas afectan a un hombre que a una mujer? Sí, definitivamente pues van a ser diferentes. Ahora, los efectos tienen una explicación desde el punto de vista biológico, pero también social. Tiene mucho que ver también la formación que ha tenido la persona. No es lo mismo un militar de carrera que está entrenado a una persona que en su vida se ha parado en un frente de batalla, que es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Triste. Y en muchos lugares del mundo, ¿no? Claro. En donde pues muchos son civiles, ¿no? Que nunca han tenido una experiencia. Yo creo que nadie se puede adaptar. Jamás. Ni siquiera un militar entrenado, ¿verdad? Que tenga su familia, por muy preparado que esté, el impacto, el enfrentar la muerte de esa manera, pues es algo que te cambia la vida, ¿no? Algo impresionante. Doctor, ya se nos terminó el tiempo, pero como siempre le agradecemos muchísimo que nos traiga este tipo de temas tan interesantes y sobre todo para tratar de entender un poco cómo actúa nuestro cerebro. Por favor, díganos en dónde puede encontrarlo la gente. Claro que sí, estamos ubicados en el Centro Médico Pensiones, allá en el consultorio 101, allá estamos para servirles, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Alejandro tiene más información para nosotros. Adelante.